la diapositiva de la presentación. Este es el penúltimo tema que vamos a ver. El último es bastante breve, pues, porque solo vamos a hacer referencia a algunas cositas ahí. Y a puntualizar algunas partes legales que ustedes deben ver. Entonces, este tema espero que lo podamos sacar en un par de clases. Y se refiere a la terminación de los contratos de trabajo. Normalmente así dice el programa y así dicen algunos documentos, pero realmente es la terminación de la relación de trabajo, porque el contrato puede terminar y la relación de trabajo continuar. Y la relación de trabajo es la que debe tomarse de base, ¿verdad? Entonces ustedes ahí tienen los puntos que se trata de desarrollar acá. Dice aspectos generales de la terminación del contrato de trabajo y entre paréntesis esa relación de trabajo. Terminación de las relaciones de trabajo por voluntad directa de las partes. Cuando se habla de voluntad directa, no se está pensando en que sea, digamos, bilateral, puede ser unilateral, ¿verdad? Pero hay una parte que quiere terminar el contrato de trabajo, o sea, el contrato está vigente y se termina porque uno quiere terminar. Y hay otra terminación de las relaciones de trabajo o el contrato, que es en forma automática. Y eso se da porque el contrato ya lo establece desde el principio, ¿verdad? Sin embargo, en algunos casos vamos a ver que ese tipo de terminaciones en realidad muchas veces se alega una condición distinta y entonces se cae en que es una terminación de las relaciones de trabajo por voluntad de una de las partes, las indemnizaciones y la forma de cuantificar las indemnizaciones. Y se habla, por ejemplo, de que hay terminación de las relaciones de trabajo por voluntad de las partes en el caso del despido directo, cuando es el patrono el que toma la decisión de ponerle fin a la relación de trabajo y él lo comunica. Como les decía, no es necesario que sean las dos partes las que tomen la decisión. Aquí es el despido indirecto, cuando es el trabajador el que decide ponerle fin a la relación de trabajo, pero imputándole al patrono la responsabilidad de que eso se dé, ¿verdad? Puede darse la terminación también por renuncia o porque tanto patrono como trabajador llegan a un acuerdo de que debe terminar la relación de trabajo, ¿verdad? Y entonces por mutuo consentimiento, ¿verdad? Puede darse también porque el trabajador padezca de una enfermedad o invalidez permanente que le impide seguir trabajando y entonces él le toma la decisión de ponerle fin al contrato de trabajo. Esa forma difiere un tanto de, de la forma de renuncia, porque en la forma de renuncia el trabajador expresamente sabe que no va a recibir ningún beneficio en cuanto a indemnización. No pierde los derechos, por ejemplo, de las prestaciones proporcionales que le deben, pero indemnización no tiene derecho en el caso de renuncia. En el caso de que el trabajador decida ponerle fin a la relación de trabajo, ya sea por enfermedad o invalidez permanente, en ese caso el trabajador es el que decide, pero pretende reclamar el 50% de la indemnización que le corresponde, ¿verdad? Y se da en una forma automática, como les decía yo, principalmente en los contratos a plazo, ¿no? Cuando se da el cumplimiento del tiempo convenido. Imaginen ustedes, se firmó un contrato a plazo para un plazo de 3 meses, y acabaron los 3 meses, ahí se terminó la relación de trabajo. Y si el plazo es 6 meses, pues ya se terminaron los 6 meses, ahí terminó un año, por ejemplo. Ahora bien, ese tipo de contratos
La misma ley, el artículo 25, hace referencia a que son contratos, el 25 y el 26, que son contratos un tanto excepcionales, porque es para cubrir una emergencia, una necesidad que se da. Imaginen ustedes, por ejemplo, se fue con Prey por matar a una trabajadora y el patrono no puede tener vacante la plaza. Bien puede contratar a una persona por 3 meses que la otra va a estar fuera, pues. Un trabajador salió con una licencia con goce de salario, sin goce de salario, porque fue a una subbeca, qué sé yo, a hacer alguna cosa de repente fuera de Guatemala. Y durante ese lapso el patrón no contrata otro trabajador, ¿verdad? Y ese lo contrata a plazo. El, lo mismo sucede para cuando se contrata un trabajador para una obra. Se terminó la obra y se acabó la relación del trabajador. Estas dos formas debieran funcionar así como formas automáticas porque se sabe, se ha previsto la terminación del contrato. Pero en la práctica no sucede muchas veces porque muchas veces el trabajador alega que el contrato se transformó en contrato por tiempo indefinido, ¿verdad? Venía siendo un contrato a plazo fijo, pero por ciertas situaciones que se dieron se transformó en contrato por tiempo indefinido, ¿verdad? Donde sí no puede alegarse, digamos, la terminación automática o ponerse a ella es el por muerte del trabajador, porque ahí no hay para dónde. Eso. Murió el trabajador y terminó la relación de trabajo, ¿verdad? Ahora bien, ahí es donde el patrón no tiene como una obligación y pareciera como una obligación laboral, pero no es una obligación laboral, sino que es una obligación de previsión social pagar una indemnización por muerte a su trabajador, que es una prestación que es igual a una indemnización por prestación de servicio, ¿verdad? Ahora, yo me recuerdo que como eso les hablé cuando hablamos de los salarios, eh, como una forma de proteger a la familia. ¿Hay en la ley algún mecanismo para obtener el pago de la indemnización por muerte? Yo quisiera saber si alguno de los estudiantes leyó esa parte para saber qué procedimiento o a través de qué medio se tiene una resolución para que cobrar la indemnización por muerte. Bueno, de no ser así, traten de buscar entre sus copias, compañeros. Los que tienen el libro, pues traten de buscarlo ahí, porque si ustedes no leen las partes del código que deben leer, hay cosas que no las van a aprender. Hay cosas que, digamos, se les van a ir en blanco y no porque no sea tratado, sino porque hay que leer la ley, ¿verdad? También se puede terminar en forma automática la relación de trabajo cuando se da un hecho en que la empresa no puede seguir, ¿verdad? Por un caso de fuerza mayor o caso fortuito, imaginen un incendio, se incendió la fábrica, caso fortuito, una inundación se llevó todo lo que era la fábrica o algo por el estilo, ¿verdad? O el patrón entró en una situación de insolvencia o quiebra o le están liquidando la empresa. Y ahí se acabó la relación de trabajo. En esos casos, en el artículo 85, inciso B, oiga bien, 85, inciso B, hace referencia de que el trabajador puede cobrar la indemnización, tal vez en ese caso debe parecer incomprensible, pero disminuida. Y disminuida porque el patrón no tiene cómo pagarle, ¿verdad? Sin embargo, por ahí la ley establece algunos casos en los que se puede mejorar la situación si el patrono, la situación del patrono mejora más adelante, porque entre esas también está la muerte del patrón, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo hay terminación de contrato de trabajo o de relación de trabajo? Se habla de que hay terminación de la relación de trabajo
para que el trabajador pueda iniciar alguna acción o alguna reclamación, ¿verdad? Pero para esto deben cumplirse dos supuestos. El primer supuesto es de que la parte que le puso fin al contrato le informe a la otra, le notifique a la otra parte de que ha decidido darle fin a la relación de trabajo o al contrato, ¿no? Y por otro lado, de que el trabajador deje de trabajar directamente. O sea, se deben dar esos dos supuestos siempre que se hable de la terminación del contrato de trabajo, ¿no? O de la relación de trabajo. Y eso lo refiere el artículo 7.6 que tenía apuntado ahí, ¿verdad? En ese artículo hace referencia a qué supuestos deben cumplirse. Lo vuelve a señalar la ley en el artículo 78 y en el artículo 80. Y es que el artículo 78 está relacionado cuando el patrono toma la determinación de ponerle fin a la relación de trabajo, ¿tá? Y el artículo 80 cuando es el trabajador el que decide darse por despedido. En los dos casos, sea que el trabajador decida darse por despedido, debe notificar y ponerle fin a la relación de trabajo. Y si es el 78, que sea el patrón el que decide ponerle fin al contrato de trabajo, debe notificarlo al trabajador y que el trabajador deje de trabajar, ¿verdad? Vamos a ver qué otra cosa aquí. Aquí hay una reflexión sobre lo que es la terminación de los contratos en forma automática. Y es de que, digamos, lo que refiere el artículo 25 y el artículo 26 principalmente del Código de Trabajo, no es una cuestión ahí sí que solo por estar escrito, sino porque son situaciones que seguramente han sido cosas recurrentes, no solo en Guatemala, sino en otros lugares también, ¿verdad? El hecho de que venga alguien y le quiera dar forma como que fuera un contrato a plazo fijo a una relación que va a ser por tiempo indefinido, o que le pueda, o también que le quieran dar la forma como que es un contrato civil a lo que realmente es una contratación de tipo laboral. En Guatemala se da con mucha frecuencia eso. Imaginen ustedes todos los contratos 029, donde los trabajadores incluso pagan fianza del Estado. Realmente son contratos de trabajo, la mayoría. Son raros los que no son, pero la mayoría son contratos de trabajo, ¿verdad? Y alguien que se contrata bajo el 029 tiene la idea muchas veces de que lo están contratando laboralmente, ¿no? Habrá ocasiones en que a uno lo contraten y uno sí está consciente de que es un 029. A mí me contrató, yo me recuerdo, en dos ocasiones el organismo judicial, una como profesor y la otra no me recuerdo. La otra como asesor. Y sí estoy consciente de que era un 029. En ninguno de los dos casos pretendí el pago de prestaciones, porque yo sabía que era un 029. Y entonces el tema es que estando contratado de esa forma, pues podía ejercer y toda la cuestión no tenía limitaciones, ¿verdad? Pero la mayor parte de veces la gente está contratada a 029 y tienen en mente que es un contrato de trabajo. Y cuando termina ese contrato, pretende el pago de prestaciones porque considera que es una relación laboral y demanda el pago de indemnización, ¿verdad? Y entonces les digo, si eso se da con el 029, que es un contrato civil, ahora imagínense ustedes con el 022, porque ¿qué es lo que tiene que probar en el 029? Que hay subordinación. Y entonces el que esté en el 029 prueba que presentaba un informe, que tenía una persona que lo fiscalizaba, que tenía horario, ¿no? Que si se retiraba tenía que pedir permiso,
y varias cosas así que solo se dan en una relación laboral. Ahora, en el 022, por ejemplo, que se da mucho en el Estado, sucede con más frecuencia demostrar que el contrato no fue para un plazo determinado, porque contratan a alguien del 1 de enero para el 30 de junio y del 1 de julio para el 31 de diciembre. Y así van repitiendo la cuestión. O del 1 de enero al 31 de diciembre y luego al año siguiente otra vez. Y entonces ahí hay continuidad, ¿verdad? Se ha prorrogado el contrato. Y eso se da con mucha frecuencia. Entonces, ese es el tema tal vez que de reflexión acá, que aun cuando la forma del contrato da lugar a que se pueda pensar que es un contrato, eh, digamos, que va a tener una terminación automática, normalmente no lo tiene, ¿verdad? Y no lo tiene por la forma en que sucede, ¿verdad? Entonces van a tener en un momento dado reclamaciones como un contrato de trabajo por tiempo indefinido, ¿verdad? Eh, la primera hora una compañera hablaba sobre ese tipo de cosas y yo le decía, lamentablemente en Guatemala, si se va a los juzgados, la mitad de los juicios que hay allí, o quizá la mayoría, quizá más de la mitad, son contra el Estado. Eso no debería existir porque eso lo que crea es, digamos, prácticamente eh, el congestionamiento de los juzgados. Aun cuando sean, digamos, se multiplicaron y después se volvieron a multiplicar, no se da abasto y hay una mora judicial muy grande, ¿verdad? Entonces, independientemente de esas situaciones que se dan para definir si se está hablando de un contrato por tiempo indefinido, un contrato a plazo fijo, y que eso crea otra vía para demandar, veamos lo que se refiere a la terminación de los contratos de trabajo por tiempo indefinido. Fíjense ustedes que cuando una de las partes toma la decisión de ponerle fin a la relación de trabajo, se dice que es un despido, ¿verdad? Si está, digamos, si hay sobre todo la intención de sacar un provecho de esa relación que se está eh, dando por terminada. Si nos vamos al artículo 78, aquí lo tienen ustedes, ojalá lo pudieran corroborar lo que yo les voy comentando acá. El artículo 78 dice, hay terminación de los contratos de trabajo cuando una de las dos partes, o sea, patrón o trabajador, que forman la relación laboral, le ponen fin a esta, cesándola efectivamente. Eso dice el artículo 76. Y luego, donde nos configura prácticamente la terminación, en el 78 vuelve a aparecer una situación similar. Dice, la terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior surte efectos desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador, indicándole la causa del despido y este cese efectivamente en sus labores. ¿Bueno? Y si reparamos en qué es lo que dice el artículo 77, que es el anterior, el artículo 77 dice, son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Y viene un chorro de causales de, digamos, determinación del contrato cometidas por el trabajador. O sea, lo que son faltas cometidas por el trabajador, que son causales de despido sin responsabilidad de su parte del patrón. ¿Qué quiere decir esto? Si entre esas causales, digamos, están ahí, está alguna que encuadra en la conducta del trabajador y el patrón decide despedirlo con base en esa causal, es para no pagar la indemnización, ¿verdad? Entonces, esa es la situación, digamos, prácticamente. Y entonces la terminación va a surtir efecto a partir de que el patrón lo comunique al trabajador
y le diga, ya no trabajas para mí, ¿va? Ahí terminó, ¿verdad? Ahí se terminó la relación de trabajo y se dio lo que es un despido directo, porque fue el patrón el que despidió. Y entonces dice, el, efectivamente sus labores, dice, pero el trabajador goza del derecho a emplazar al patrón ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que pruebe la justa causa. Pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrón no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador y luego habla de la indemnización y daños y perjuicios. Bueno, el caso es que esta parte me dice, pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrón. Cuando dice emplazar es demandar. Y ahí, digamos, girámoslo como demandar. Goza el derecho de demandar al patrón ante los tribunales de trabajo, ¿verdad? Aunque emplazar es vincular a alguien a un proceso. Entonces es demandar al patrón, ¿verdad? Y aquí vienen dos cositas que yo las he comentado con usted, pero aprovecho para reinsistir y los que no tengan claro eso, pues que lo aprendan. Es el hecho de que hay una figura aquí, digamos, donde se ve la tutelaridad del derecho de trabajo, porque sabiendo que el trabajador ha sido despedido y solo está alegando, prácticamente demandando al patrono para que le pruebe la causa, el legislador le dio la carga de la prueba al patrón, o sea, al demandado. Cosa que yo les digo, en todo el ámbito laboral es el único caso que existe. Y en el ámbito, en otros ámbitos, menos, pues, ¿verdad? Y entonces esa norma es de alguna manera para tutelar al trabajador, para que el patrono le pruebe la justa causa, o si es que hay, ¿verdad? O sea, cuando el trabajador, el patrono sea llamado a la audiencia prácticamente en el juzgado, tiene que probar y una justa causa para despedir a ese trabajador. Si no la prueba, sencillamente el resultado del proceso es de que lo van a sancionar, van a sentenciar al pago de la indemnización y seguramente también a los daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces ahí es donde se habla de que se invirtió ¿cómo se llama? De la prueba. Se invirtió porque no es el que está demandando el que tiene que probar, sino el demandado, ¿verdad? Y esa es una norma, como les digo, un caso muy único del derecho del trabajo. Y es en protección al trabajador. Y en este artículo está resumido todo, pues, porque está desde la demanda hasta decir qué es lo que va a resolver. El condenado eh, a pagar la indemnización y los daños y perjuicios no es una cosa que va a pagar entradita en el proceso y que ahí, digamos, el proceso sigue por otras cosas. No, en la sentencia es donde se va a declarar que el patrón no tiene que pagar la indemnización, ¿verdad? O sea, tiene que llegar a su final del juicio. Pero este artículo me lo está resumiendo totalmente, ¿verdad? Entonces aquí si vemos el primer caso que teníamos, despido directo, si el trabajador, si el patrono, perdón, probó que tenía una de las causales que está en el artículo 77, que de paso apúntenlo y lo leen, porque son las causales por las que puede ser despedido un trabajador con justa causa. Son 12. Y entonces dice que si se configura una de esas causales, prácticamente, y el patrono prueba que se dio esa causa, obviamente su despido es directo y es justo, porque lo hizo con justicia. O sea, sí tenía derecho a hacerlo porque prácticamente el trabajador cometió una de las faltas que hay, ¿verdad? Y se hizo acreedor a que lo despidiera. Ahora bien, si el patrón no logra probar, digamos, alguna de esas causales que están en el artículo 77,
El despido va a ser directo e injusto. Y como es un despido directo e injusto, el patrono está obligado a pagar la indemnización y los daños y perjuicios, ¿verdad? Y bueno, ese es por el lado de que sea el patrono el que tome la decisión de despedir al trabajador. Pero el artículo 80 regula otras situaciones. Y dice el artículo 80, la terminación del contrato conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior, constitutivas de despido indirecto, surte efecto desde que el trabajador la comunique al patrón, debiendo aquel, en ese caso, crear cesar inmediata y efectivamente en el desempeño de su cargo. Yo les decía a los compañeros de la primera hora que el planteamiento de un despido indirecto es bastante complejo. Y es bastante complejo porque por la forma que normalmente se dan las reclamaciones de los trabajadores. Imaginen ustedes que el artículo 78 dice que el trabajador puede acudir a los tribunales dentro del término de ley, o sea, mientras no prescriba el derecho. ¿Cuánto tiempo es ese tiempo de prescripción en el que puede acudir a los tribunales del trabajador, compañeros? 30 días. Así es. Son los 30 días hábiles, ¿verdad? Pero yo les enseñé en su momento, cuando vimos eso de la prescripción, que habla de gestión o de demanda. Y es que la gestión se plantea ante la inspección. Este artículo 78 no hace referencia al, a la gestión que puedan plantearse ante la Inspección General de Trabajo, pero en otros artículos está regulado, ¿verdad? Entonces el trabajador puede, en el caso del despido directo, y es lo que normalmente sucede, va a la inspección de trabajo y la inspección trata de llamar al patrono para que se logren arreglar. A veces ahí se arregla. Y si no, la inspección da por terminada su actuación y le permite al trabajador que plantee las cosas ante el juzgado. Se vuelven a contar los 30 días, ¿verdad? Pero en el caso del despido indirecto, no hay nada de eso que yo les digo de la inspección, regulado aquí como el 78 tampoco. Pero por la forma en que está regulado, es bastante complejo porque ni la misma inspección asume una forma bien definida y determinada en los despidos indirectos. El despido indirecto, normalmente lo ideal por la forma en que está regulado es que dentro de esos 30 días el trabajador acuda a los tribunales, ¿verdad? Y no son 30 días, sino que para él son 20 días. Dentro de esos 20 días acuda a los tribunales a demandar al patrón. Porque más adelante el artículo, digamos, cuando hace el artículo 80, hace referencia a que el patrón no puede alegar el abandono del trabajo del trabajador, ¿verdad? Y entonces se convierte en algo complejo la cuestión del planteamiento del despido indirecto. Se los comento porque ustedes deben conocer que una situación es más, de alguna manera, más riesgosa para el trabajador que otra, ¿verdad? Debe trabajarse con mucha técnica en el segundo caso. En el primer caso, normalmente el trabajador va a ir a la inspección y lo van a tratar de llamar, va a agotar la vía administrativa, se llama eso, vuelven a contar los 30 días y ahí presenta su demanda. Y ahí sucede que el patrón no es llamado al proceso, en la audiencia tiene que probar la justa causa y si no la probó, pues le dictan sentencia y lo condenan al pago de indemnización. O lo pueden dejar libre porque el despido fue justo, cualquiera de los dos. Ahora bien, en el despido indirecto, casi como que está preparado de una forma para que se vaya a la vía judicial de una vez, ¿verdad? Y entonces cuando se plantea el despido indirecto, se plantea con base en las causales que están en el artículo 7.9. O sea,
El 78 tiene unas causales en el artículo 77 y el 80 en el 79. Y son todas las faltas que puede haber cometido el patrón que le dan chance al trabajador de plantear el despido indirecto, ¿verdad? Igual, si el trabajador, aquí hay otra cosa, aquí ya no tiene la carga de la prueba del patrón, la tiene el trabajador, ¿verdad? Porque el único lugar, el único caso donde se invierte la digamos, la prueba es en el caso del despido directo. Aquí en el despido indirecto ya no. Ya es el trabajador que plantea la demanda y prueba que se cometió tal falta contra él. Y entonces pueden declarar la demanda con lugar, ¿verdad? Y si la declaran con lugar porque sí se dio la causal de despido indirecto, entonces condenan al patrono al pago de indemnización. Pero si no logra probar el trabajador que el patrono incurrió en alguna de las causales que están en el 79, prácticamente la demanda se va a declarar sin lugar y no va a tener derecho a pago de indemnización, ¿verdad? Ese es el escenario en cuanto a lo que son las demandas laborales por terminación del contrato de trabajo. Porque si hablamos, por ejemplo, de que el trabajador lo venían contratando bajo 029 y luego en enero ya no lo contrataron y entonces el trabajador dice que lo despidieron, esa es una condición que tiene que probar para decir mi contratación era por tiempo indefinido y al ya no contratarme me despidieron. Esa es lo que alegan los trabajadores. Y en algunos casos, pues les digo, en muchos casos la ley les ha declarado con lugar esa parte que os plantean, porque el artículo 26, digamos, dispone eso, ¿verdad? O sea, lo establece, pero el hecho de que, digamos, de probar prácticamente si hay justicia o no hay justicia, se va a la parte del despido directo, ¿verdad? Pero podría ser también que, digamos, trataran de ver si lo hacen por el despido indirecto, que es más complejo, como les digo, ¿verdad? Estos son los caminos, entonces, para demandar en el ámbito laboral la terminación de los contratos de trabajo, ¿verdad? No sé si hay alguna duda hasta el momento, compañeros. Licenciada, buenas noches. Disculpe, los daños y perjuicios, ¿cómo se deben de calcular? Fíjese que el artículo 80 habla de los daños y perjuicios. Por eso les pedía yo que, del 78, perdón, que le tenga a la mano la ley, porque ustedes ya después no la leen. Y entonces le digo que los daños y perjuicios ahí están, de que pueden ser hasta un máximo de 12 meses, ¿verdad? Porque es dependiendo el tiempo que dure el proceso. Cuando se emitió esta disposición, los procesos duraban mucho menos. En la otra sección comentaba una compañera lo largo que están los procesos ahora, y yo le digo que es muy cierto, ¿verdad? Desgraciadamente, eh, digamos, para un funcionamiento de algo se ponen ciertas plataformas y a veces la gente no trata de mejorar el servicio de esas plataformas, sino sencillamente se adecua a ellas. ¿Por qué le digo yo esto? Porque hará como unos 6 años, 6 o 7 años, más quizá, unos 8, despidieron unos trabajadores de una entidad, pero les pagaron su indemnización y, y entonces ellos estaban reclamando su reinstalación. Yo les decía que no había mucha base para eso, reclamar la reinstalación porque ya habían retirado para reclamar la reinstalación porque ya habían cobrado la indemnización, ¿verdad? No se podía reclamar las dos cosas. Sin embargo, insistieron y entonces les llevé unas demandas y fueron como 8 personas más o menos.
Yo les cuento este caso para que ustedes vean que sí se puede a veces. Todas cayeron en diferentes procesos, en diferentes juzgados. Y entonces me recuerdo una que cayó en un juzgado, que no sé si está todavía la licenciada ahí, Sandra Mazariegos, ¿eh? Sandra Mazariegos es una de las abogadas, tiene rato estar ahí. Yo les decía, eh, de las antiguas juezas. No les digo que por la edad ni nada, sino porque Sandra llegó jovencita de juez ahí, ¿verdad? Y el tema es de que cuando la máquina le programó la audiencia, por ejemplo, estábamos como en el mes de marzo y la máquina le programaba la audiencia como para el mes de septiembre, octubre, algo así. Me recuerdo que cuando Sandra recibió eso, dictó una enmienda en el proceso y señaló la audiencia para el mes de junio. Imaginen ustedes cuánto la acercó, ¿verdad? ¿Y qué significaba eso? Que tenía espacio para hacerla ahí. Pero, digamos, habrán la mayoría que sencillamente así como la máquina se las programa, sí, pues, aunque eso se fuera alargando cada vez más. Porque la máquina tiene ciertos, digamos, análisis de cómo hacerlo, pero no puede ser una cuestión de un control tan especial en un juzgado, así como puede hacer el que lo administra, pues, ¿verdad? Entonces, en ese momento le estoy hablando ya hace unos 8 años o quizá más. Imaginen ya cuántos meses lleva de atraso los procesos. Después les comentaba yo que antes de la pandemia, en 2019, finales, presenté 2 demandas diferentes, por supuesto. Una me señalaron audiencia para el 30 de diciembre del año 2020, o sea, más de un año después, y la otra para un día como 25, algo así, de junio de 2021. Háganse ustedes la idea que mora judicial la que había allá. No estoy criticando al organismo judicial por algo que no sea cierto, bueno, eso es una cosa cierta, ¿verdad? Luego viene la pandemia y los juzgados estuvieron casi cerrados. Y entonces imagínense ustedes cuánto se atrasó más, ¿verdad? El organismo judicial ha buscado la manera de mejorar eso. Antes de la pandemia tenía 14 juzgados para atender los juicios, 2 para admisión de demandas. Eso no está regulado así, pero ellos lo crearon así y ha funcionado. 2 juzgados conocen todos los juicios que entran y señalan las demandas y toda la cuestión. Pero eso, como les digo, el sistema es el que lo señala. Y entonces eh, subieron a 16 juzgados primero, o sea, crearon otros 2. Y luego multiplicaron esos juzgados, porque en la actualidad cada juzgado de los 16 es pluripersonal, tiene juez A y B. Entonces son 32 juzgados, y aún así está atrasadísimo, ¿verdad? Entonces el tema es cuánto tiempo tardan los procesos, tardan mucho, ¿verdad? Ya esos 12 meses que dice ahí, digamos, en los daños y perjuicios, un mes por digamos, tiempo que dure el proceso, hasta 12 meses, ya es poco, pues, pero para el patrón obviamente es bastante, ¿no? Porque imagínense ustedes, están demandando una indemnización de 3 o 4 años y van a tener 12 meses de daños y perjuicios. Triplicaron ¿cómo se llama? El beneficio, pues, pero ese es muy a largo plazo. Ese es el caso, ¿verdad? Y eso está ahí en el artículo 78, ahí habla de los daños y perjuicios. Habla de costas judiciales también. ¿Hay algún otro comentario, compañeros? ¿No? Bueno, entonces, yo les hablaba hace un momento de cómo concluían todas las reclamaciones de los juicios laborales, ¿verdad? Y con lo que les dije ahorita, pues hagan ustedes la idea que los procesos duran demasiado, ¿verdad? No quiere decir de que eso no se
pueda corregir, de repente van a encontrar forma de corregirlo, ¿no? Y hacerlo más corto. Ahora bien, si hablamos de ya la indemnización, porque estemos pensando que en algunos casos sí va a haber pago de indemnización y en otros casos no, pues para el caso que, los casos que sí corresponde pago de indemnización, tenemos que saber cómo se calcula la indemnización, ¿no? Y de ahí nos vamos al artículo 82, que es el que nos habla de cómo se calcula la indemnización. Entonces la indemnización, digamos, es igual, digamos, al salario promedio de los últimos 6 meses por el tiempo de servicio, o sea, el tiempo que una persona estuvo trabajando. Si se dan cuenta, ahí no hay muchas cosas que averiguar. Son dos nada más. ¿Cuál es el promedio del salario de los últimos 6 meses? ¿Verdad? Y ahí en la parte de la diapositiva que ustedes tienen ahí y que es indemnización, es igual promedio de salario mensual de un periodo promedio de salario mensual por el tiempo de servicio, por el tiempo que la persona trabaja, ¿verdad? Y aquí nos preguntamos qué salarios son los que se van a tomar. Y entonces entramos en otro tema que es muy importante, una referencia que yo les voy a contar para que ustedes vean, digamos, en qué momento se configura totalmente todo lo que es el salario, ¿verdad? El artículo 82 no habla más que el salario, el promedio de salario mensual, ¿verdad? No dice salario ordinario, no dice salario extraordinario, no dice algún otro nombre. Y entonces viene uno a tener la idea, y es lo que se ha entendido en derecho, que cuando se habla de salario ordinario, se le está dando un apellidito al salario, pero se está haciendo referencia solo al salario ordinario. Cuando ustedes encuentren salario extraordinario, es un apellidito del salario y se está refiriendo solo a la parte que es el salario extraordinario. Si alguien, conforme lo que vamos a ver más adelante, digamos, determina que las comisiones son salario, pues, digamos, es un salario con el nombre de comisiones, ¿verdad? Ahora, el tema es de que la palabra salario se ha llegado a considerar que es un término genérico. Si solo dice salario, se está refiriendo a todos los salarios. Ahora, ¿de dónde vino eso? Fíjense ustedes que en el año 89 se emitió un decreto que creó la bonificación incentivo, que no tiene ni nombre. Si ustedes leen el decreto, no dice bonificación incentivo. En el texto dice que es una bonificación incentivo, en alguna parte. Y después, y también le llama de otra forma. Entonces se le vino dando el nombre de bonificación de incentivo, aunque el texto del decreto no dice que se llame así. Ahora bien, esa bonificación de incentivo, yo les he hablado a ustedes de que tiene el artículo 2 y el artículo 3, creo que es, también los dos, hacen referencia a que esa bonificación no se va a tomar en cuenta para el cálculo de tiempo extraordinario, ni para el pago del ISR, ni para el pago de indemnización. Y entonces era un gallo gallina. Al trabajador le atraía que no se pagaba ISR, ¿no? Y al patrono que no se tomaba en cuenta ni para pagar horas extras ni para pagar la indemnización. Y es una ley que prácticamente promovió el sector patronal en Guatemala, ¿verdad? Y entonces pretendían, con el nombre de bonificación de incentivo, pagar grandes cantidades de salario que no se tomaran en cuenta en la indemnización, porque así sucedió. La bonificación de incentivo inicial era de 72 quetzales, que hoy sería una nada, pues, pero en aquel tiempo sí era algo, por lo menos, digamos,
para ciertos sectores era un bonito de dinero, ¿no? Y empieza a darse la situación de que empieza a pagar los patronos unas bonificaciones incentivas más elevadas. Imagínense, le pagan un salario al trabajador de 1.500 y por aparte le pagan 1.000 de bonificación incentiva. O sea, la intención era reducir la indemnización. Ese efecto se fue dando y entonces los abogados que planteábamos demandas en aquel momento, empezamos a alegar. No que nos pusiéramos de acuerdo, sino cada quien iba viendo. Y se fue creando una cultura de alegar de que la bonificación incentiva también era salario, ¿verdad? Que muchos tienen su código y tienen convenios al final. Y ese convenio 95, el artículo primero, no les digo que así dice con esas palabras, pero más o menos dice que salario o sueldo es toda remuneración que recibe un trabajador por la prestación de sus servicios, independientemente de su nombre, independientemente cómo se calcula. O sea, no importa ni el nombre, no importa cómo se calcule, ¿verdad? Digamos, se llama salario, ¿verdad? Y es parte del salario. Y entonces eso lo fueron tomando los juzgados y fueron unificando criterios, principalmente en la capital, ¿verdad? Principalmente en la capital, y entonces desde aquel tiempo ya la bonificación, incentivo y cualquier forma de remuneración se toma como parte del salario. De esa cuenta, ustedes abajo, en el último párrafo de la diapositiva que tienen ahí, dice que el salario es salario ordinario, más salario extraordinario, más bonificación, incentivo, más parte proporcional a 6 meses de aguinaldo, más parte proporcional a 6 meses de bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, más salario por participación o cualquier otro ingreso que perciba el trabajador por la prestación de sus servicios. También están incluidos ahí los salarios diferidos, las bonificaciones, las comisiones que reciba el trabajador. O sea, todo lo que el trabajador recibe como parte de su remuneración es parte del salario. Entonces aquí, en la parte que se complica, cuando ustedes buscan el promedio del salario, es que tienen que tomar en cuenta todos los salarios de todas las formas de pago de remuneración que recibe el trabajador durante los últimos 6 meses, ¿verdad? Y sacar el promedio de eso. Entonces, al sacar el promedio de todas las remuneraciones, tenemos el salario promedio mensual, ¿verdad? ¿Qué va a suceder ese salario promedio mensual? Lo vamos a multiplicar por el tiempo que la persona tiene que trabajar, por el tiempo que la persona trabajó. Por eso yo les puse ahí PS, que es el tiempo de servicio. Aquí tenemos un casito. No sé hasta dónde puede avanzar con ustedes, porque con los compañeros de la otra sección, pues nos quedamos en parte, nos fuimos quedando por acá, en esta parte, y ya no vimos lo que se refiere al tiempo, ¿verdad? Y entonces, ahí tienen el caso de un trabajador. Si el trabajador inició su relación laboral el 1 de noviembre de 2006 y terminó su relación laboral el 8 de abril de 2022, en la relación va a tener una cantidad de años, que ese es otro proceso para contarlos. Ahorita nos vamos a centrar en averiguar cuál es el promedio, ¿verdad? Y entonces, con base en lo que nos dijo la persona, dice, en enero de 2021 tenía un salario ordinario mensual de 5.225 quetzales. Y en enero de 2022 le hicieron un incremento de 300 quetzales. Entonces tenemos ahí cuáles son los meses que vamos a tomar. Obviamente el mes
Abril no lo vamos a tomar porque estamos hablando del 8 de abril y tenemos que tomar meses completos para tener facilidad para calcular. Porque cualquiera podría decir, bueno, tomemos de 8 a 7, de 8 para atrás y eso complicaría un montón. Entonces mejor tomamos los meses completos. Vamos a tomar el mes completo anterior, es marzo 22, febrero 22, enero 22, diciembre 21, noviembre 21 y octubre 21. Con base en lo que nos comentaron ahí de los datos del salario ordinario, para octubre tenía lo mismo que tenía para enero, que son 5,225. Y así siguió noviembre y diciembre. Pero en enero le hicieron un incremento de 300 quetzales. Entonces subió a 5,525. En febrero también lo mismo. Y en marzo también lo mismo. Ya tenemos los salarios ordinarios de los últimos 4 meses, ¿verdad? Luego dice, le pagaron, le hicieron un incremento de 300, le pagaron una bonificación, incentivo de ley, que ya está más adelante. Y dice que todos los meses del año 2021 devengó salario ordinario, extraordinario de 450. Tenemos otra columna ahí de salario extraordinario y los únicos meses que son del año anterior es octubre, noviembre y diciembre. Cada uno 450, ¿verdad? Y entonces al final del salario extraordinario, ahí está la suma, 1,350. Pero nos está diciendo, digamos, de bonificación e incentivo. Normalmente en la actualidad, todos los trabajadores tienen casi bonificación e incentivo de 250, ¿verdad? Porque ya se elevó de los 72 y hasta los trabajadores del Estado les crearon su decreto y tienen bonificación de 250. Pues hay que incluirla ahí también, ¿verdad? Pero podría ser que haya un patrono que le tenga a los trabajadores una bonificación de 1,000, de 2,000, del valor que se le ocurra. Porque en el, digamos, interés de los patronos, siempre está la idea de que eso no se toma en cuenta para el cálculo de indemnización. Y es que hay que tener en cuenta algo. Ese artículo 2 y 3 que yo les digo de la ley de bonificación e incentivo nunca fue derogado, ¿verdad? Ni fue declarado inconstitucional ni nada por el estilo. O sea, está vigente. Ahí solo se da la situación de dos normas en conflicto. La disposición esa y la del Convenio Internacional de Trabajo que dice que debe abarcar todo, ¿verdad? Son dos normas que prácticamente chocan. Una que quiere rescatar eso, que eso no se tome en cuenta, y la otra que sí. Como las reglas para definir cuál es la que se toma, yo se las dije hace rato a ustedes, pues pueden saber que es la del convenio, ¿verdad? Entonces sí se toma más los 250. Aunque algunos patronos cuando hagan los cálculos puede ser que no lo tomen, pero lo que se hace en el juzgado sí, ¿verdad? Luego tienen otras dos columnas, que es de la parte proporcional de aguinaldo y la parte proporcional de la bonificación anual. ¿Cómo sale esto? Vamos a sacar la parte proporcional del mes de octubre, que es el mes más antiguo. Y entonces tomamos de 5,225, lo dividimos en 12, porque 5,000 es el salario completo, pero la parte proporcional ¿cómo se llama? De un mes es la 12ª parte, ¿verdad? Entonces 5,225 nos dan una parte, una 12ª parte, que es 435,42. Es lo que corresponde al mes de octubre. Siguió con esa cantidad y ya en el mes de enero, que tenía 5,525, lo dividimos entre 12 otra vez
y entonces yo hasta el final. Las mismas cantidades van a ser en el caso de la bonificación anual, porque se calcula igual que la anual. Y es un mes de salario por año, ¿verdad? Entonces, el caso es de que ustedes tienen ahí esos valores. Pero imagínense si el trabajador tuviera una bonificación profesional, estaría en otra columna. Si tuviera algún diferido, estuviera en otra columna. Si tuviera alguna otra bonificación, pues, independientemente de cómo se la pague el patrón, la parte proporcional a los 6 meses estaría acá. O sea, esta, digamos, esta tabla, si hablara con un contador, nos diría esta sábana, ¿no? Porque así, en el ámbito contable, así refieren a veces, ¿verdad? Donde tiene todos los datos, los ingresos de 6 meses, ¿no? Y abajo están las sumas de cada uno. Entonces, en este caso, sumé todas estas cantidades y nos dio 40,475,4 centavos. Si esto lo dividimos entre 6, que son los meses que están representados ahí, se tiene un salario promedio de 6,745,84. Por eso es que la indemnización normalmente sube más de lo que nosotros tenemos como salario mensual, ¿verdad? Porque va a acumular todos los ingresos, pero basado en el hecho de que en el artículo 82 no dice que dice el promedio de salario de los últimos 6 meses. Y entonces ahí están involucrados todos, ¿verdad? Esta es la forma de sacar el salario promedio de los últimos 6 meses. Ahora bien, aquí está cómo se saca, pero esto solo se los muestro ahí porque hasta ahí ya no llegamos en los compañeros de la otra sección y yo pretendo que vayamos igual, ¿verdad? Y entonces ahí están detallados todos los meses, todos los años que él trabajó para ese patrón. Ingresó el 1 de noviembre de 2006, para el 31 de octubre de 2007 tenía un año. Y así se fue, digamos, todos los años y hasta llegar al último año completo, que es del 11 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021. Ustedes cuentan desde el inicio hasta acá, hay 15 años, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto tiempo es el que está acá? A mí me aparecen 5 meses y 8 días, ¿verdad? Porque es 8 de abril. Y entonces son 158 días. Les cuento que en el caso del cálculo de la indemnización hay quienes se preocupan de poner años, meses y días. Yo consiento que es mucho esfuerzo hacer tanta separación de tiempo. Bien puede ponerse años y días, sean esos días 359, no importa, ¿verdad? Pero están contando una unidad porque es mucho más fácil de operar. Entonces, en este caso, nos estaríamos quedando ahí, compañeros. Quiero comentarles de que el examen se va a hacer a las 7 de la noche, el día viernes, compañeros. No logré contactar al licenciado González. Nunca me contestó el teléfono y entonces tuve que acudir a poder ubicarlos ahí, ¿verdad? Pues ustedes no van a tener clase laboral y en ese horario es que se van a examinar. Nosotros, compañeros, vamos a utilizar el horario de clase de la licenciada Hernández, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Vamos a quedarnos hasta ahí porque el día viernes, el día miércoles próximo, pues vamos a ver unos problemas que tenemos aquí, ¿verdad? Y terminar de desarrollar esto.
¿Considera alguna duda? Sí, licenciado, con respecto a lo de la bonificación e incentivo, Ah, en el Ministerio de Trabajo no todos lo aplican, entonces, ¿verdad? Porque cuando alguien va y pide su cálculo de prestaciones, no lo toman en cuenta para la indemnización. pero en los juzgados sí lo toman. Cuando ustedes hacen digamos, una liquidación, se lo pueden incluir fácilmente. Hacer referencia de que, digamos, el cálculo del promedio se está haciendo con base en lo que dispone el artículo 1 del convenio 95 y por eso se toman en cuenta tales y tales rubros durante los últimos 6 meses. ¿Verdad? Yo pienso que puede haber un poquito de diferencia de aplicación porque en la actualidad hay 32 jueces y entonces ya no hay tanta, ¿qué le dijera yo? Digamos, hay un montón de gente ahí que posiblemente venga de otros ramos, ¿verdad? Y tenga otra forma de ver, pero por lo menos cuando los juzgados de trabajo eran eh, hasta 16, se había logrado, hasta 14, se había logrado que hubiera unificación. Hoy no le puedo asegurar yo de que todos los juzgados tengan ese criterio, pero desde el momento que sí se logró ir poniendo, fue una cosa aceptada por todos los juzgados. Tampoco sé yo si a nivel de juzgados de trabajo se hace algún tipo de capacitación continua donde se les trata de unificar criterios respecto a algo. Yo fui magistrado ahí y le digo que en el tiempo que yo estuve, sí se hacía. Yo era uno de los que realizaba ese tipo de esa gestión, ¿verdad? Y entonces lo hacía con grupos de jueces en las tardes después de la hora de trabajo. Y entonces sí había cierta unificación en un montón de cosas de proceder. Hoy día no le puedo asegurar yo como usted, pero lo que procede conforme la ley es esto, ¿verdad? Licenciado, y otra consulta. Ajá. Cuando hablaba de la terminación de contrato de trabajo por enfermedad o incapacidad permanente, Sí, eso está eh, en el artículo 51. sí, pero le quería plantear un caso. Si una persona tuvo un accidente y estuvo suspendida durante determinado tiempo, y el IX ya le dio de alta y le dijo que ya podía retomar sus funciones normales, pero esta persona, él la aduce a que siente de que no puede, ¿va? Porque necesita cierto esfuerzo físico. En este caso no aplicaría esa parte. Mire, yo pienso que no es una cuestión digamos, ahí, de ahí tendrá que conjugar muchas cuestiones, porque lo que usted dice es cierto, pues, de que el, el IX tendría digamos, hasta una valoración en este caso, ¿verdad? Ahora, y hay algo más. Si, digamos, es pensionado del IX, hay un problema ahí en cuanto al pago de indemnización, eso lo refiere el artículo 51, en la parte final, ¿verdad? 51, perdón, no, el 82, en la parte final. Déjenme ver. Donde solo se va a sacar la parte, Sí, digamos, el seguro social porque, no cobra del 50%. ajá, entonces, sí, porque ahí está mezclado el IX. En la práctica eso ha funcionado y le voy a contar cómo. Por ejemplo, si alguien está en una situación de estas, le plantea al patrono que va a hacer tal y tal cosa. Y como ahí dice que si el IX, si lo acoge como pensionado, prácticamente no tiene ese derecho. ¿Eh? Entonces lo que sucede es de que mientras el IX lo asume el hecho de ver si lo pensiona o no, el patrono tiene que esperar. Entonces, en algunos casos, los patronos lo mejor que lo han preferido es darle la mitad de su indemnización y salir del problema. Pero yo le digo, eso será tratamiento de cada patrono, pues, porque habrán patronos que puede ser que la tomen de otra forma, ¿verdad? Así como en el caso que usted me plantea, ¿verdad? Ok. Gracias, ¿Verdad?
Pero ese es el artículo 82 al final. Ok, gracias, licenciado. Va, Licenciado, buenas noches. Una buenas consulta. noches. ¿La mora judicial en el interior de la República es similar a la de acá de la ciudad? No le podría decir a usted. Ah, ya. No le podría decir, porque ahí los juicios son menos, ¿verdad? Sí, Y le consulta. Ujú, ellos no están sincronizados así como acá. ya. Aquí Sí, el tema es de que están sincronizados. Y entonces es donde yo les decía, perdón, de que algunas personas no tratan de mejorar su situación. Imagínense a un juez que la máquina, porque eso sí es, la máquina viene y programa la audiencia para dentro de 1 año o 2 años. Y él, aunque tenga tiempo, no la jala. Es una situación, nadie lo obliga a que haga eso. Pero si fuera más eficiente, buscaría la forma de salir más rápido de todo su trabajo. Y eso era lo que yo le contaba con la licenciada Mazariegos. No sé con cuántos casos lo hizo, pero por lo menos con un caso que yo llevé, digamos, lo hizo. El resultado fue otro, pues, pero el hecho lo que lo conoció en menos, antes del tiempo que estaba programado, ¿verdad? sí, le consultaba eso porque yo escuché un caso hace como 10 años que la demanda laboral la fueron a poner a un departamento, justamente por ese asunto de la mora judicial acá en la ciudad. Pero Sí. no Ahora, sé, el tema de plantear una demanda en un departamento habría que ver la competencia, ¿no? yo no Porque sé. si se puede plantear o no se puede plantear en otro lado, ¿no? Hay ciertas reglas de competencia y entonces usted tiene que observarlas y si se puede plantear esa demanda aquí y en otro lado, pues, y en otro lado resulta mejor, pues obviamente hay que buscar las mejores formas. La entiendo. Gracias. Ah, compañero. Licenciado, buenas Licenciado, noches. buenas noches. Ay, perdón. Disculpe, licenciado, usted hace un momento dijo que iba a hacer la evaluación el día viernes a las 7 de la noche, Así pero en es. ese horario nosotros tenemos clase con otro licenciado, con ustedes a primera hora, Ustedes tienen el con la periodo. licenciada Hernández. No, No, licenciado. tenemos con otro, el doctor Jorge de González. ¿No? Ujú. Ustedes tienen, perdón, vamos a ver. Nosotros somos la sección E, licenciado. Vaya, Estamos bien con él, es en la primera hora. sí. Ustedes tienen en la segunda hora, tienen con Jorge González. Sí. Así es. Correcto. Vaya. Así es. Entonces Es que usted lo mencionó. es la primera hora donde vamos a tener el examen. Ok, sí, es que solo para corroborar, porque yo le escuché que dijo a las 7 de la noche y a esa hora no tenemos que... Gracias. Vaya, compañero. Licenciado, buenas noches. En mi Bueno, caso, yo salgo a las 5:15, 5:20 de mi trabajo y de camino me va a ser un poco difícil. mire, compañera, yo desafortunadamente no puedo atender cada caso. Imagínense, solo tenemos esa fecha porque la otra semana solo 2 clases tenemos. Yo les hablé a ustedes y a la otra sección de hacer el examen día sábado y me resultaron algunos que tienen, ¿cómo se llama? Voluntariado. Entonces yo le digo, no puedo acomodarme a cada uno de ustedes. Obviamente el día sábado no pueden ponérselos porque no es, digamos, que le dijera yo, un horario hábil de clase, pero el horario de la primera hora, en el caso de ustedes a las 5:30, por ejemplo, si es su clase y yo y lo va a hacer, ¿verdad? Porque, digamos, les digo, digamos, en el caso de ustedes no lo voy a hacer en horario de otro profesor ni nada, sino en el horario, digamos, de nuestra clase, es a las 5:30, ¿verdad? Y los que voy a jalar prácticamente a las 5:30 son los del otro horario, los de la otra sección. Pero ya la licenciada también me dio su horario. Entonces, ahí desafortunadamente
yo sí le pido que usted busque la forma de resolver eso, ¿verdad? No es una cosa que se va a dar todos los días. Ahí sí que tienen que buscar la forma de hacerlo, porque yo no me puedo adecuar a cada uno de ustedes. Lo estoy haciendo dentro del horario de clase, ¿verdad? Sí, licenciado, yo comprendo y le agradezco, ¿verdad?, su respuesta, Sí, pero veo que varios compañeros están poniendo ahí si podría acceder usted tal vez a las 8 de la noche, que salimos del otro periodo y pues estamos como que más tranquilos. Honestamente, sí necesitamos los puntos, la mayoría estamos muy mal en su clase. no están tan mal. Mire, de 30 puntos, sobre 30 puntos no salieron como salieron en la primera ocasión. Con estos 10 pueden mejorar muy bien. Pero yo lo que le digo es, digamos, cuando yo les propuse de que íbamos a utilizar el horario, ninguno de ustedes me dijo nada, ¿verdad? Si se trata de eso, digamos, a esas alturas yo les digo que les voy a hacer el examen a las 8 de la noche, 8:30, y un montón van a brincar que a esa hora ya están durmiendo, ¿verdad? Porque si no es un horario mío. El horario mío es de 5:30 a 7. Y como le digo, ese es mi horario en el que les estoy diciendo el examen. No es un horario, digamos, prácticamente que no sé, que no me corresponde, ¿verdad? Y ustedes están asignados digamos, se asignaron para llevar esta clase y esta clase tienen que recibirla, digamos, dentro de ese horario, las 5:30 y las 7, el día viernes, ¿verdad? Si alguno no puede y no entra a sus cosas y lo solventa de otra forma, eso es porque hay cierta liberalidad por la situación que estamos pasando. Pero la obligación de todo estudiante sería estar de 5:30 a 7 en mi clase, ¿verdad? Entonces yo les digo, no les estoy tomando un tiempo que no me corresponde. Y compréndame, porque yo le digo, algunos podrán decir es inflexible, pero si yo les cambio el horario, otros me van a brincar que no y que en ese horario ya tienen otra cosa que hacer, ¿verdad? Y posiblemente tengan razón y yo tengo menos derecho de ocupar ese espacio. Esa es la situación. No, muchas gracias, siempre solo fue una consulta. Bueno, Lick, entonces el examen queda a las 5:30 a las en nuestro 5:30. horario. Sí, es en el horario de la primera Y, clase. sí, y la otra, como se recuerda que usted había dicho, solo corroborando nada más. Había dicho que como no. Mire, yo no Sí, estoy gracias. molesto. Yo no estoy No, molesto, gracias, yo le Lick. estoy explicando mi situación. Sí, Lick, gracias. Sí. No, pero se recuerda que la vez pasada había dicho que no íbamos a hacer procedimientos, sino que el procedimiento lo íbamos a hacer nosotros aparte y solo íbamos a poner las respuestas. Sí, Ah, sí era así, ¿verdad? así es, mire. Esto no se puede Gracias, Lick. hacer, esto no se puede hacer de otra forma, porque, digamos, el sistema no permite que yo le diga a alguien agarre su hoja y se ponga a hacer el problema ahí, y porque eso sería que olvídese eh, muy difícil, pues, ¿verdad? Digamos, y complicaría la situación. Entonces, ¿qué es lo que digamos, he hecho yo desde 2020 he venido haciendo? Porque en 2020 fue la primera vez que yo puse una tarea de estas así. Me costó y usted no se imagina lo que a mí me ha costado aprender estos sistemas. Yo soy un hombre ya bastante mayor y yo no crecí con la computación, pero he tenido que aprender y lo he aprendido. Y entonces en este examen he buscado una forma de hacerlo de manera que yo les planteo el problema. Ustedes desarrollan su problema en una hoja en su casa, en el lugar donde estén, y entonces más adelante van a contestar las preguntas que yo les hago, el problema. Imagina usted, diría, la hora ordinaria es, y como desgraciadamente hay que poner respuestas, yo les voy a poner 3 o 4 respuestas. Y entonces tienen que escoger una ahí. Si usted ha hecho bien su problema, va a escoger la que es, ¿no? El tiempo extraordinario, el valor del tiempo extraordinario es posiblemente ya lo tiene ahí porque lo hizo. Si es lo que está haciendo es tiempo extraordinario, va a tener el valor ahí.
Y de los 3 o 4 que tenga, va a escoger el que es correcto, pues. Pero el problema lo van a tener que hacer ustedes primero, ¿verdad? Porque Gracias, Lick. de otra forma no se puede. Y igual en el caso de las vacaciones, igual en el caso del aguinaldo y de lo otro. Tienen que agarrar los datos ahí y hacer el problema y desarrollarlo y idealmente hasta subrayar o poner en redondo los datos que fueron sacando, ¿verdad? Si en las vacaciones, ¿qué son datos son importantes? El salario promedio de 15 días de vacaciones, porque ese es el que sirve, ¿verdad? ¿Qué otro dato sirve? El tiempo que le dé de vacaciones a la persona. También es un dato que tienen que establecer, ¿verdad? ¿Y cuál es el dato final? ¿Cuál es el valor de las vacaciones? En el caso del aguinaldo no hay mucho que ver, ¿va? Porque eso en el camino establece uno los meses que corresponden y saber los datos de cada mes y tener el dato final, ¿verdad? Pero obviamente tienen que tener una hoja ahí a la par, unas hojas a la par y su lápiz y su calculadora para desarrollar los problemas. Si quieren le toman foto al problema para guardarlo y verlo después si lo hicieron bien o no, pero el hecho es de que de momento van a tener y van a ir desarrollando su problema y cuando tengan terminado el problema, el mismo examen dice, al tener resuelto el problema, conteste ya, porque esa es una pregunta. Y entonces lo va a pasar a la siguiente. Ya le está pidiendo datos, ¿verdad? Eso es lo que, mire, como le digo, no crea, a mí me ha costado mucho ver cómo les transmito esto, cómo lo recibo. Pero a veces uno se siente un poco, no defraudado, sino que se siente algo complicada la situación, porque yo entiendo lo que me dice la compañera ahí, que no puede, pero yo no puedo poner, digamos, a las condiciones de cada uno de ustedes. Imagínense, son más de 250 en cada aula. Ese es el tema, ¿verdad? Entonces, les voy a pasar más información por Classroom. Les cuento, digamos, no había podido ni mandar nada porque no podía entrar. Hasta hoy en la clase hice un montón de peripecias para entrar a la primera clase porque no podía entrar. Tuve que volver a resetearme, a cambiar el clave y hacer un montón de cosas que me pedía el sistema que nos hicieron hacer. Y logré entrar. Ustedes ya no tuvieron esa complicación, yo sí la tuve en la primera hora, ¿verdad? Entonces, precisamente ahorita voy a hacerles un mensaje a las dos secciones de que la prueba va a ser a las 5:30. Y imagínense usted, por ejemplo, imagínense ustedes si a las 5:30 alguien va en camino y para él es mejor las 6, yo no lo sé. Si para todos es mejor las 6, ¿verdad? Tal vez sí, porque ya hace suponer que tienen más tiempo para realizar. Voy a tomar a partir de las 6. De las 6 a las 6 el tiempo que voy a darles, ¿verdad? Pero quedémonos ahí, compañeros. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muy amable, feliz noche. Feliz noche.